La historia de Enrique VIII es una que muchos creen conocer. A menudo se le recuerda como el rey que tuvo 6 esposas y como el fundador de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, abróchate el cinturón, porque el verdadero Enrique VIII fue mucho peor de lo que cualquier libro de historia se atreve a revelar. Científicos han descubierto que 80% de las personas creen el mito de que fue un gobernante encantador y noble. Pero la verdad es mucho más oscura. Enrique VIII era un rey cuya grotesca obesidad requería dispositivos mecánicos para moverse. Su cuerpo estaba en un estado tan decadente que tenía heridas en las piernas que se estaban pudriendo, las cuales emitían un hedor tan horrible que los sirvientes se alejaban vomitando. Imagina a un gobernante cuyo propio cuerpo se desmoronaba de tal manera que su ataúd explotó por los gases de su cadáver en descomposición. Estás a punto de descubrir curiosidades impactantes sobre Enrique VIII que hacen que incluso las historias más dramáticas parezcan cuentos de niños, desde sus extraños rituales alimenticios hasta sus medidas de seguridad paranoicas. La realidad de sus últimos años fue grotesca. Estos hechos cambiarán todo lo que pensabas saber sobre el rey más infame de Inglaterra. Al final de su vida, Enrique era literalmente un cadáver ambulante. Su cintura medía 54 pulgadas, más grande de lo que mide la mayoría de las personas, y pesaba alrededor de 400 pounds. En una época en la que el hombre promedio pesaba cerca de 140 libras, esto era impactante. Pero aquí está la parte realmente horripilante. Sus piernas estaban cubiertas de heridas abiertas que nunca sanaron. No eran cortes pequeños. Estamos hablando de úlceras masivas que supuraban pus y carne en descomposición continuamente. El olor era tan abrumador que los cortesanos se tapaban la nariz con pañuelos perfumados al acercarse a él. Algunos relatos históricos incluso describen el hedor como algo que se podía detectar desde varias habitaciones de distancia. Los sirvientes sacaban palitos para determinar quién tendría que ayudar a vestirlo, ya que acercarse a esas heridas se consideraba un castigo. Pero espera, hay más. Los expertos médicos modernos creen que Enrique sufrió de una grave lesión traumática en el cerebro debido a un accidente de justas en 1536. No se trataba solo de un golpe en la cabeza. Estuvo inconsciente por 2 horas. En términos medievales, esto significaba que prácticamente estaba muerto. Esta lesión probablemente causó cambios significativos en su personalidad, explicando su transformación de un joven rey relativamente normal a un monstruo paranoico y colérico en sus últimos años. No aprendes esto en las clases de historia, pero Enrique probablemente tenía una condición llamada síndrome de Cushing. Esto explicaría su dramático aumento de peso, los cambios de humor y esas horribles úlceras en las piernas que no sanaban. Sus propios médicos estaban aterrorizados de él y no se atrevían a sugerir que podría estar gravemente enfermo. Criticar la salud del rey se consideraba traición, y el hombre que reclamaba el derecho divino a gobernar no podía ni controlar sus propios movimientos intestinales en sus últimos años. Los asistentes reales tenían que llevar sillas especiales a donde quiera que él fuera, porque Enrique apenas podía desplazarse de una habitación a otra sin tener un accidente. Este es el mismo hombre que ejecutaba a las personas por mirarlo de forma incorrecta. Pero aquí está lo que los historiadores no quieren que sepas. Las esposas sufrían aún más de lo que piensas. Todo el mundo sabe que Enrique tuvo 6 esposas y ejecutó a 2 de ellas. Pero la realidad de lo que estas mujeres soportaron va mucho más allá de una simple decapitación. Estamos hablando de una tortura psicológica que haría que los asesinos en serie contemporáneos se pusieran celosos. Tomemos a Anna Bolena, por ejemplo. Antes de su ejecución, Enrique no simplemente decidió matarla. Orquestó una elaborada trama que incluía forzar a su propio músico a confesar bajo tortura que había tenido un romance con ella. Aprobó una ley que hacía traición para cualquier persona que se casara con el rey
sin revelar su historial sexual. Imagina ser tan mezquino que cambias todo un sistema legal porque tu esposa adolescente no era virgen. Los juegos psicológicos fueron la parte más cruel. Un día, Enrique llenaba a sus esposas de regalos y afecto, y al siguiente las ignoraba por completo o las amenazaba. Catalina de Aragón pasó sus últimos años básicamente bajo arresto domiciliario, prohibida de ver a su hija María, mientras Enrique difundía rumores de que ella estaba enferma mentalmente. Murió sola, posiblemente envenenada, escribiéndole cartas a Enrique que él nunca se molestó en leer. Prepárate para quedarte boquiabierto. Enrique realmente obligaba a sus esposas a firmar documentos en los que aceptaban sus propios divorcios o anulaciones. Ana de Clives estaba tan aterrorizada de él que accedió a una anulación de matrimonio falsa solo para evitar la ejecución. Básicamente, tuvo que fingir que su matrimonio nunca existió y agradecerle por el privilegio de no ser asesinada. Juana Seymour, la afortunada que murió de causas naturales, falleció por complicaciones tras dar a luz al hijo de Enrique. Enrique ya estaba mirando a su próxima esposa antes de que el cuerpo de Juana se enfriara. Esperó exactamente 9 días después de su funeral para comenzar a planear su próximo matrimonio. El hombre trataba a los seres humanos como objetos desechables. Y lo peor es que estas mujeres no tenían absolutamente ninguna escapatoria. El divorcio no era una opción. Huir significaba muerte, y luchar podía llevar no solo a su propia ejecución, sino a la posible destrucción de toda su familia. Los hábitos alimenticios de Enrique eran absolutamente insanos. Si crees que la competencia de comer es loca hoy en día, espera a escuchar sobre el consumo diario de comida de Enrique. Este hombre no solo comía como un rey, comía como si estuviera tratando de provocar una hambruna por su cuenta. Enrique consumía aproximadamente 5,000 calorías al día, más del doble de lo que un hombre adulto activo debería comer. Y recuerda que este era un hombre que apenas podía caminar al final de su vida. La cantidad de comida no era ni siquiera la parte más extraña. Era lo que comía y cómo lo comía. Una comida típica para Enrique incluía un cerdo entero asado, múltiples pollos completos, varios tipos de pescado, montañas de pan y suficiente vino como para hundir un pequeño barco. Su personal de cocina preparaba más de 800 platos diferentes cada día solo para su hogar, con Enrique probando personalmente decenas de ellos. Las cocinas reales empleaban a más de 200 personas, trabajando sin descanso para satisfacer su apetito. Ahora aquí es donde se pone interesante. Enrique estaba convencido de que ciertos alimentos tenían propiedades mágicas. Creía que comer cisne lo haría más elegante, que consumir grandes cantidades de venado lo convertiría en un mejor cazador, y que las ostras mejorarían su desempeño con sus esposas. Así que se atiborraba de esos alimentos en enormes cantidades, como si tuviera una obsesión medieval por los superalimentos. Este hombre también tenía los rituales de comida más extraños. Cada bocado que ingresaba a la boca de Enrique era previamente probado por varios sirvientes para verificar si estaba envenenado. Estaba tan paranoico que obligaba a sus catadores de comida a esperar 30 minutos después de comer antes de tocar cualquier platillo, solo para asegurarse de que no cayeran muertos por algún veneno de efecto retardado. Las comidas de Enrique eran básicamente espectáculos teatrales. Comía frente a cientos de cortesanos, y todo el proceso podía durar hasta 4 horas. Imagina estar ahí, observando a este enorme rey en descomposición, avanzar lentamente a través de suficiente comida para alimentar a una pequeña aldea, mientras pretendía que esto era un comportamiento real normal. No aprenderás esto en las clases de historia, pero Enrique realmente prohibió ciertos alimentos en su corte. No porque fueran poco saludables, sino porque creía que estaban por debajo de su estatus real. La comida de la gente común, como los nabos y la cebada, era literalmente ilegal en su mesa.
a pesar de que probablemente le habrían hecho mejor a su salud que las montañas de carne y azúcar que consumía a diario. La parte verdaderamente insana es que, a pesar de que su cuerpo se estaba literalmente descomponiendo por su dieta, Enrique seguía comiendo más y más, convencido de que su estatus real lo hacía inmune a las consecuencias de su glotonería. La paranoia de Enrique VIII no era solo una típica actitud de no confíes en nadie. Este hombre convirtió todo su reino en un estado de vigilancia que haría que cualquier dictador moderno se pusiera celoso. En sus últimos años, Enrique estaba tan convencido de que todos conspiraban en su contra, que transformó la vida real en una pesadilla viviente para todos a su alrededor. Comencemos con sus arreglos para dormir. Enrique dormía con ballestas cargadas al lado de su cama y mantenía varios dagas bajo su almohada. Pero eso no era suficiente. También tenía guardias armados apostados dentro de su dormitorio, vigilándolo mientras dormía toda la noche. Imagina tener tanto miedo de ser asesinado que no pudiera cerrar los ojos sin testigos. El palacio se convirtió en una fortaleza de paranoia. Enrique ordenó la construcción de pasajes secretos en cada edificio en el que vivía, no por romance o conveniencia, sino para poder escapar si los asesinos venían por él. Instaló mirillas en las paredes para espiar a sus propios cortesanos y dispositivos de escucha, ocultos en las salas de reuniones, para interceptar conversaciones privadas. Enrique creó toda una red de espías cuyo trabajo era vigilar a sus otros espías. Tenía informantes observando a sus informantes, creando una retorcida telaraña de vigilancia en la que nadie sabía en quién podía confiar. La vida en la corte se convirtió en una pesadilla psicológica, donde decir lo incorrecto a la persona equivocada podía llevarte a ser ejecutado. La paranoia de Enrique con respecto a la comida alcanzó niveles absolutamente ridículos. No solo tenía varios catadores de alimentos, sino que requería que sus comidas fueran preparadas en cocinas completamente selladas, con guardias vigilando cada paso del proceso de cocción. La sal, las especias e incluso el agua debían ser probadas por diferentes personas. Estaba tan convencido de que alguien lo envenenaría, que comer una simple comida se había convertido en una operación militar. El hombre incluso sospechaba de sus propios hijos, pensando que estaban conspirando en su contra. Tenía espías vigilando a la princesa María y a la princesa Isabel, sus propias hijas, porque estaba convencido de que planeaban derrocarlo. Eran niños, y él las trataba como agentes enemigos en su propio hogar. La paranoia de Enrique llegó a tal extremo que comenzó a ejecutar personas por crímenes que ni siquiera habían cometido. Mandaba matar a alguien porque soñaba que lo traicionaría, o porque alguien más sugería que podría ser desleal en el futuro. La Torre de Londres estaba constantemente llena de personas, cuyo único crimen era existir cerca de Enrique, mientras él estaba en uno de sus ataques de paranoia. La parte verdaderamente aterradora es que la paranoia de Enrique era tan contagiosa que infectó a toda su corte. Los nobles empezaron a espiarse unos a otros, y los sirvientes traicionaban a sus amos por recompensas imaginarias. Todo el mundo vivía con el miedo constante de ser la próxima víctima de las delirantes sospechas del rey. Uno pensaría que el reinado del terror de Enrique el VIII terminaría con su muerte, ¿verdad? Incorrecto. Este hombre estaba tan empeñado en ser un desastre que incluso su cadáver logró causar un caos absoluto. En sus últimas semanas, Enrique estaba tan obeso que no podía caminar. Sus sirvientes tenían que transportarlo a todas partes en una silla especialmente diseñada, con poleas y ruedas. Pero aquí viene la parte repugnante. Sus heridas en las piernas se habían infectado de tal manera que trozos de carne en descomposición literalmente caían de su cuerpo mientras lo movían. Los sirvientes tenían que seguirlo con paños para limpiar los pedazos del rey descomponiéndose que caían al suelo del palacio. La escena de su muerte parecía sacada de una película de terror. El cuerpo de Enrique se había hinchado a proporciones tan grotescas que su piel estaba estirada y brillante.
El olor era tan abrumador que incluso sus médicos, acostumbrados a los horrores médicos de la época medieval, tuvieron que salir de la habitación para vomitar. Cuando finalmente murió, nadie quería acercarse lo suficiente como para confirmar oficialmente que estaba muerto. Pero espera, se pone mucho peor. El cuerpo de Enrique estaba tan hinchado por los gases de la descomposición interna que su ataúd tuvo que ser reforzado especialmente. Envolvieron su cadáver en láminas de plomo y lo sellaron en múltiples cajas de madera, pensando que eso contendría el desastre. Estaban muy equivocados. Durante el cortejo fúnebre de Londres al castillo de Windsor, ocurrió algo absolutamente increíble. El ataúd literalmente explotó. Los gases del cuerpo en descomposición de Enrique acumularon tanta presión que el revestimiento de plomo se rompió, y los restos reales en descomposición salpicaron todo el interior de la carroza fúnebre. El olor era tan horrendo que el cortejo fúnebre tuvo que detenerse mientras los sirvientes limpiaban el desastre con baldes y trapos. Aquí hay un detalle que atormentará tus sueños. Se reportó que los perros estaban lamiendo los restos de Enrique el VIII que se habían filtrado de su ataúd a la carretera. El hombre que afirmaba gobernar por derecho divino terminó como alimento para perros en una carretera del campo. Incluso su entierro se convirtió en un desastre. Tuvieron que cavar su tumba más amplia para acomodar el enorme ataúd, pero el terreno seguía colapsando, porque el suelo no podía soportar el peso de todo ese plomo y carne en descomposición. Se tomó múltiples intentos simplemente para poder enterrar los restos del rey y mantenerlos ahí. Pero el caos no terminó ahí. Durante años, la gente reportó ruidos extraños y olores terribles que provenían de la tumba de Enrique. Algunos afirmaban que era su fantasma, pero los historiadores creen que probablemente se trataba solo de más gases que escapaban de sus restos en continua descomposición. No aprendes esto en las clases de historia, pero la muerte de Enrique fue tan traumática para todos los involucrados que varios de los sirvientes que manipularon su cuerpo fallecieron en cuestión de semanas, posiblemente por infecciones adquiridas al tener contacto con su cadáver en descomposición. Así que ahí lo tienes, el verdadero Enrique VIII, no el rey carismático de la cultura popular, sino un desastre ambulante cuyo propio cuerpo lo traicionó de manera tan dramática como él traicionó a todos a su alrededor. Un hombre tan consumido por la paranoia y la glotonería que convirtió uno de los reinos más poderosos de Europa en su propio espectáculo de horror. El hombre más poderoso de Inglaterra se convirtió en un prisionero de su propio cuerpo en descomposición. Y ni la muerte pudo poner fin a su capacidad para causar un caos absoluto. Su legado no es solo la Iglesia de Inglaterra o sus 6 esposas. Es una lección magistral sobre cómo el poder absoluto puede transformar a un ser humano en algo verdaderamente monstruoso. Si estos perturbadores hechos sobre la realeza te hicieron cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia, tal vez deberías pulsar ese botón de suscripción. Hay muchas más verdades horripilantes que los libros de texto omiten convenientemente. Y créeme, no has escuchado nada todavía.